Hola, aquí Mercedes. Traigo la lectura para el mes de febrero para Piscis. Espero que todos os encontréis perfectamente. Daros las gracias antes de nada por vuestras suscripciones, por vuestros comentarios y sobre todo por vuestro apoyo. Estaré usando el tarot Llewellyn, el Osho Zen, las cartas oráculo de los arcángeles y los cristales. Vamos a ver, Piscis, qué te depara este mes de febrero. Vamos allá. Hogar y familia, relaciones, vamos a bajar un poquito, trabajo, finanzas y lo inesperado. Y ahora sacaré dos de Osho Zen como consejo. Vamos a ver, como consejo para Piscis para el mes de febrero. Vamos allá. Vamos allá. Y esta. Bueno, comencemos con la lectura. Familia, hogar y familia. Tenemos el caballero de oros, que nos habla de proyectos que tenemos en mente hacer. Puede ser unas reformas en casa, puede ser algún cambio, incluso con las perspectivas de mudaros de casa, y estáis barajando opciones, quizás mirando también pues la parte económica, lo que os puede costar a lo mejor este traslado o esta nueva adquisición que vosotros queréis. De todas formas, el caballo de pentáculos es el que observa, es el que lleva las cosas con paciencia, estudia los pros, en contras, todo. Entonces, si este es vuestro caso de que estáis pues meditando cambiar de casa o hacer algunas reformas en casa o comprar incluso algunas cosas para vuestro hogar, pues tendréis que mirar bien dónde, lo que os cuesta, mirar varias opciones. Si por ejemplo son reformas en casa, pues tendréis que mirar varias personas que se dediquen a ello, que os den un presupuesto, varios presupuestos, pero que vais a hacer las cosas, los cambios necesarios, tanto que sea una mudanza o cambios que vais a realizar en casa. Incluso puede ser algo tocante a algún hijo, también puede ser que algunas cosas, a lo mejor los estudios, algo que tendréis que cambiar, lo vais a estudiar, reflexionar y realizar los cambios, pero una vez que tengáis las cosas muy bien atadas y muy seguras, ¿de acuerdo? Pero sale positivo, solo que llevará un poquito de tiempo y de estudio, que no os vais a lanzar así a la primera, sea la posición en la que os encontréis. En cuestiones de pareja sale la suma sacerdotista, con que nos habla de vuestra intuición, que si estáis por ejemplo en pareja, nos habla de tener paciencia, nos habla de tener habilidades, también de cosas ocultas, a lo mejor o eres tú la parte implicada o puede ser tu pareja, que hay cosas que de momento no sabes, están ocultas, puede ser incluso que haya una tercera persona por medio, y no siempre, como digo, no siempre tiene por qué ser otra pareja, sino que también puede ser la influencia de otra persona hacia vuestra pareja o hacia vosotros. Os diría que fuerais con prudencia y con cautela este mes, tener paciencia e ir con mucha cautela si queréis averiguar alguna cosa, si estáis en pareja sobre todo, porque las cosas a lo mejor no son tal como aparentan. Entonces lo que tú quieras averiguar, pero ir con mucha cautela, paciencia y utilizar la sabiduría que tenéis dentro, la visión que tenéis dentro, porque a lo mejor si vuestro sexto sentido os está diciendo algo, a lo mejor lo estáis intuyendo que algo está sucediendo, pues a lo mejor aquí necesitáis averiguarlo y ir con mucha delicadeza ante el asunto y aclararlo sobre todo con vuestra pareja.
Y en caso de que sea, por ejemplo, una tercera persona, que descubráis que hay una tercera persona involucrada, o incluso puede ser metiendo cizaña, pues tenéis que ser muy claros y a ver cómo con claridad hablarlo y también con claridad solucionarlo o descartar a esta tercera persona o a ver lo que vais a hacer. Si no tenéis pareja, la suma sacerdotista te dice que tengas paciencia, porque estás en momentos de observar tu entorno. Y también que os guiéis mucho por lo que vosotros intuyáis con las personas que se os acercan, porque tenéis esa sabiduría, tenéis ese sexto sentido este mes en alza, con que puede haber varias posibilidades, pero es como que este mes vas a estar como paciente y observando esa persona que se acerca o varias personas que se acercan o incluso esa persona a la que ya le has echado el ojo, pero con prudencia vas a ir, pero amor sabe, solo que vas a ser muy prudente y hasta que no ves las cosas claras no vas a lanzarte ni vas a dejar entrar a nadie. En cuestiones de trabajo, tenéis el 7 de copas que habla de ilusiones, quizás has puesto muchas ilusiones en el trabajo y también os pueden dar opciones. A lo mejor has expuesto algo a los jefes o a la empresa y a lo mejor tenéis que esperar respuestas a lo que vosotros a lo mejor habéis propuesto, pero también pueden ser varias propuestas que te pueden hacer en la misma empresa. Algunas pueden ser favorables, que os pueden agradar, y otras a lo mejor no tanto. Si por ejemplo estáis en una empresa y estáis fijos y veis que la cosa está estable, pues a lo mejor si os hacen por ejemplo una proposición de mandaros a otro sitio, pues a lo mejor tendréis que mirar si hay un cambio de contrato o si las condiciones cambian, pero opciones vais a tener. Pero diría que miráis también muy bien lo que os ofrece. Y si vosotros sois los que exponéis, pues exponerlo con mucha claridad, ¿vale? Porque puede haber reuniones que no solamente pueda depender de un jefe principal, sino que puede haber un comité y entonces pueden ir evaluando los empleados. Y entonces por eso es importante lo que propongas y cómo lo hagas. Para las personas que no tienen trabajo, pueden presentarse varias opciones para vosotros, pero algunas pueden ser no tan buenas como aparentan ser. Y a lo mejor pues te haces ilusión en cierta empresa y a lo mejor no está tan clara y a lo mejor otra empresa que no aparenta ser tan sólida o no aparenta ser tan vistosa puede ser más clara contigo. Entonces te diría que tengas cuidado a la hora de elegir, a la hora de elegir tu opción, que no todo es oro lo que brilla, con que barajar esas opciones, porque a lo mejor donde has puesto mucha ilusión, a lo mejor no es la correcta. Entonces, antes de firmar cualquier cosa o antes de ilusionaros por aquellas, a lo mejor esa empresa es perfecta, piensas que es perfecta y a lo mejor no es la más adecuada para ti y tendrás que mirar otras que, como digo, a lo mejor no son tan vistosas o a lo mejor son empresas más pequeñas, pero a lo mejor donde tienes un contrato claro y también pues con posibilidades de un contrato de trabajo limpio y sano, que no lleve letra pequeña oculta por ahí. Para vuestras finanzas, tenéis la rueda de la fortuna, con que va a ser un mes positivo en el sentido de cuestiones de dinero. Puede haber incluso, si jugáis a la lotería o algún juego, tenéis la posibilidad de ganar algún dinerillo extra. También puede haber algunos cambios en positivo si habéis pasado pues escasez o a lo mejor pues habéis gastado de más con las fechas y a lo mejor pues
ahora toca pagar las deudas de las tarjetas, con que este mes va a ser positivo en las finanzas también, pero también recortar a lo mejor gastos que no sean necesarios, o solo aquello lo justo. Y si jugáis a la lotería tampoco no dejaros llevar por la emoción. Como sorpresa os llega la emperatriz. Esto puede referirse a la visita de alguien que no esperes, puede ser una amiga o puede ser incluso alguien familiar que no esperes y entre en vuestra vida. Pero también puede ser que a lo mejor pues incluso os pueden hacer un regalo a lo mejor pues a un gimnasio, a un salón de belleza, a un sitio así, o haceros una proposición afuera de vuestro trabajo también, que a lo mejor trate pues que tenga que ver con la belleza, puede ser también para cuidar a ancianos, niños, de cuidadora, pero puede ser un dinero extra, pero esto te va a coger de sorpresa. Pero veo que va a ser muy positivo y que vais a avanzar, y entonces es posible que este mes barajéis las opciones, porque también tenéis ahí el 7 de copas en la zona del trabajo, pero barajar las opciones, pero os va a coger de sorpresa, tanto que si sea una persona que llegue o os cuenta alguna cosa, y a lo mejor es una persona incluso que hace mucho tiempo que no veis, y también os puede dar una alegría, pero de todas formas es positivo para vosotros, no sale nada negativo, sea una persona o sea un avance o una propuesta que os hagan a mayores del trabajo que ya podéis tener. Como consejo, tenéis nueva visión y tenéis transformación, con que algo nuevo, te dicen que mires lo nuevo que llega, mira las oportunidades, porque esto va a transformar tu vida, esto va a hacer grandes cambios para tu vida, y también tienes la rueda de la fortuna aquí. Puede ser un poco lento, que a lo mejor no es ya y ahora, pero que sí vas a ir progresando, y sobre todo estar abierto a nuevas oportunidades y nuevas visiones en vuestra vida, ver las cosas de distinta forma, ver la realidad en muchos casos, pero sí os dicen que hay nuevas oportunidades y que las mires, porque esto puede llegar a cambiarte la vida con mucha importancia. Ahora vamos con el arcángel para ti este mes. Vamos a ver, Piscis. Vamos a ver, ¿qué arcángel tienes para este mes? A ver este. Tienes saludo celestial. Y tienes el arcángel Azrael que te acompaña este mes y te dice, tus seres queridos que están en el cielo se encuentran bien. Deja de inquietarte y aprecia sus afectuosas bendiciones, con que estás protegido este mes, y también puedes tener la sensación este mes de que alguien que pueda sentir algo, o escalofrío, o la presencia, el perfume que te llegue de la nada, pero que estás muy protegido, y sobre todo que tus seres queridos que ya no están en este plano, el mensaje del arcángel Azrael es decirte que estés tranquilo, estés tranquila, que todo está bien, y están ahí guiándote y protegiéndote también. Con qué hermoso mensaje para vosotros, Piscis. Veamos ahora la piedra que os aconsejan llevar con vosotros este mes. Vamos a ver, Piscis. Tenéis la amatista púrpura, que no es la clásica amatista como por ejemplo es esta, es así más transparente, más rosita. Os la muestro para que la podáis ver. Y te dicen la gracia del perdón. Y esto lo que te está diciendo es que no guardes rencor hacia nadie, hacia ninguna situación que ya ha pasado, sino que debes de liberar tensiones más bien. Entonces el perdón es importante, saber perdonar, y muchas veces no es perdonar a los demás, sino perdonar a uno mismo, que a veces es muy difícil.
Podéis llevarla con vosotros, esta piedra, como talismán, o llevarla en una cartera, en una pulsera, un colgante, de la forma que vosotros os sentís cómodas con esta piedra. Y la afirmación para vosotros que podéis decir diario es: la paz es un estado esencial que yo ahora elijo. Yo soy la paz de mi mente, yo soy la paz en mis relaciones, yo soy la paz en mi vida y en todas mis decisiones. Con que no solo es el perdón, el darle el perdón a los demás y pasar página, sino a uno mismo. Y esto ha sido vuestra lectura para el mes de febrero. Espero que os ayude y os deseo muchísima felicidad y gracias.